Silvestri. Él es nacido en Santander, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria. Ha sido asesor del Consejo de Radio y Televisión Española en Cantabria. Es autor de casi una veintena de libros sobre enigmas históricos, entre los que destacan Los Templarios y la Palabra Perdida, La vida secreta de Jesús de Nazaret, o libros como Felipe II y El secreto del Escorial. Además ha ganado el primer premio del tercer premio Finisterrae de ensayo histórico con su obra La España expulsada. Y la última obra, que ahora mismo está en las librerías y que además el libro lo podéis adquirir aquí, es el libro de Ágata escribida con sangre. Él es el siguiente ponente que nos va a introducir los escritores de la muerte, y que particularmente para mí es una de las ponencias que más curiosidad tenía, porque es un tema que me gusta particularmente y en especial. Yo creo, Mariano, que ya sobra el resto de palabras, así que te dejamos para que tú continúes. Muy bien. Buenas tardes. Pues después de esta presentación todo puede ir a peor, no puedo mejorarlo. Han hablado muy bien de mí y a partir de este momento defraudaré posiblemente a todos ustedes y especialmente a la presentadora. Si queréis podemos bajar un... Bueno, no sé si se ve bien. ¿Se ve bien así? Ah, pues nada, estupendo. Por mi parte... Bueno, pues como decía Vicky, en primer lugar le doy las gracias a ella, a Mar, por el esfuerzo que sé que supone organizar unas conferencias como estas, porque desde mi época de instituto yo hice algo parecido a esto, y nada menos que durante 25 años, con lo que me gané el cielo, hasta que decidí que ya no podía más, o no podíamos. Sé que es difícil y por eso os doy las gracias, os felicito efusivamente. Después de haber hablado, Jesús, de la posibilidad de renacer, de vivir como un Dios, vengo yo, la alegría de la huerta, a hablar de la muerte. Y voy a hacerlo porque en los últimos años yo he escrito, bueno, una veintena de libros, en concreto 20 ya, con este de Ágata. Había escrito fundamentalmente sobre enigmas históricos, porque, como decía Vicky, yo he estudiado historia y me apasiona la trastienda de la historia. Mi vida tiene que ver con el misterio. Tanto es así que mi vida solo la interpreto de esa manera. Es decir, yo no les voy a hablar con la mente, les voy a hablar con el corazón. Para mí estos temas son tremendamente importantes, tan importantes que tenemos que esforzarnos todos los que escucháis y los que hablamos para que cualquiera de las cosas que expongamos en público no se presten a la burla fácil, no se lo pongamos sencillo a los críticos. En muchas ocasiones, o incluso he escuchado de un modo zumbón decir, estos son los zumbados, valga la redundancia, que se dedican a estas cosas extrañas. No se lo pongamos fácil. Afortunadamente, ponencias como la de Jesús de antes ponen el nivel suficientemente alto como para que las cosas que digamos se nos tomen en serio. No seamos los ufolocos que se dedicaban a los ovnis y no seamos los estúpidos que van siguiendo fantasmas sin ningún criterio. Tenemos que ponérselo difícil a los críticos. Y especialmente los que tienen la capacidad o la posibilidad, como pueda ser yo en este caso, de divulgar cosas de estas. Y dicho esto, os explico el porqué de los escritores de la muerte. He escrito muchas cosas relacionadas con la historia, como he dicho antes, pero en los últimos 3 libros me he adentrado en la novela y he hablado de temas que tienen que ver con algunos escritores y con algunas de mis pasiones personales. Las violetas del círculo de Sherlock, comentaré a lo largo de la charla sobre Sir Arthur Conan Doyle, y sobre mi ídolo, porque soy un friki de Sherlock Holmes. Me adentré en la vida de Julio Verne para hablar de la tumba de Verne y me adentré en la vida de Agatha Christie para hablar de Agatha Christie en mi última novela. Esos 3 temas tenían que ver con la muerte de distinta manera y es un poco de lo que voy a hablaros hoy. No de esos 3 solo, sino también de ellos. José Zorrilla vivió en el siglo XIX, entre 1817 y 1893. Sirva lo que voy a comentar de José Zorrilla únicamente como introducción a esta charla. En octubre de 1879 comenzaron a publicarse en 3 tomos distintos, bajo el título de Recuerdos de un tiempo viejo, una serie de memorias que él, José Zorrilla, escribió a propósito de su propia vida. Y decía José Zorrilla, y cito literalmente, mis obras, leídas por mí, ahora, parecen más tratados de cabalística y demonología que trabajos de hombre social y buen cristiano. ¿Por qué escribió esto José Zorrilla de sus propias obras? Tal vez la primera de las respuestas la encontremos en su casa natal, en Valladolid, en la calle Fray Luis de Granada, que entonces, en la época de Zorrilla, era la calle de la Ceniza.
Cuando tenía 5 años, José Zorrilla tuvo un primer encuentro con lo sobrenatural en esta casa. Su madre le acostumbraba a llevar a escuchar misa a la iglesia de San Martín en Valladolid, y en la iglesia había una estatua de San Martín y también una imagen del demonio blandiendo una espada, perdón, del San Miguel blandiendo una espada sobre el demonio. Pues sucedió que cuando tenía 5 años, como os digo, esta es la casa museo actualmente de José Zorrilla en Valladolid, vio, mientras estaba en el balcón de su casa, a un jinete extraordinario que se abría paso entre la niebla. Era una mañana brumosa, muy propia de Valladolid, y para su sorpresa, aquel niño, que posteriormente sería el famoso escritor José Zorrilla, autor de Don Juan Tenorio, entre otras cosas, vio un jinete a lomos de un enorme caballo, que no era otro que el demonio que él acostumbraba a ver en la iglesia de San Martín. Naturalmente, sus padres no creyeron en absoluto la historia del niño cuando el niño se la refirió, pero él estaba convencido de haber tenido un primer encuentro con lo sobrenatural, un primer encuentro que no sería sino eso, el primero, porque habría más. Dicen los cuidadores del museo y también los visitantes del museo de la casa natal de José Zorrilla que mucho de lo que ocurre en esa casa, porque dicen que siguen pasando cosas, tiene que ver con la abuela Nicolasa. La abuela Nicolasa tuvo un primer encuentro con José Zorrilla cuando él todavía era un niño, tras esta puerta, en una habitación en concreto de esta casa. Al parecer, el niño, que no había conocido a aquella señora, a su abuela, se encontró con ella en esa casa, en esa habitación. La abuela se presentó a sí misma como tal, como la abuela Nicolasa, incluso tocó las manos del niño, y el niño después le contó lo que le había sucedido a su familia, a sus padres, y tampoco le creyeron entonces. Pero tiempo después vio un retrato de aquella mujer que le dijeron que era su abuela, y entonces identificó aquel encuentro con la abuela Nicolasa y supo que en efecto había visto, pongamos, su espíritu, digámoslo así para que nos entendamos. Este es el escritorio de José Zorrilla en Valladolid. Mis obras, decía él, están repletas de muertos y aparecidos, y es cierto. Esta es la máscara mortuoria de José Zorrilla. En 4 palabras sobre mi Don Juan Tenorio, reconoce el propio José Zorrilla que esa obra le fue revelada en una única noche, que todo se produjo de una manera un tanto extraña, o bastante extraña, y es una obra, como ya sabéis, también repleta de fantasmas. Digo que José Zorrilla es solo la introducción de esta charla, porque voy a hablar del siguiente personaje, que no es el de abajo, sino el de arriba, de los dos de la foto, quiero decir. Porque hay escritores que han tenido encuentros con lo sobrenatural y hay otros cuya vida ha estado rodeada de lo sobrenatural, que se consideraron a sí mismos huéspedes de la niebla, como decía Gustavo Adolfo Bécquer, que es el personaje del que me voy a ocupar. Yo no sé si ese mundo de visiones vive fuera o va dentro de nosotros. Lo que sé es que conozco a mucha gente a quien no conozco. Escribió en la rima 65. ¿Por qué escribió eso Gustavo Adolfo Bécquer? Pues porque Gustavo Adolfo Bécquer, si leemos con atención las leyendas y las rimas, encontraremos que están trufadas de esoterismo. El esoterismo es, pues, el conjunto de conocimientos que, desde un punto de vista heterodoxo, se estudian por parte de quienes, como yo, pues interpretamos la vida, la historia, de una manera, desde un ángulo diferente al que el academicismo propone. Cree el esoterismo, y yo, que es posible buscar la verdad a través de, o en busca de, lo que llaman la tradición primordial, lo que los iniciados han ido transmitiendo de boca a oreja. Y normalmente es un conocimiento discreto, un conocimiento revelado en determinados lugares y no públicos, precisamente. A lo largo de las calles de Toledo, si vais a dar un paseo por allí, encontraréis referencias a distintas leyendas toledanas que se ambientaron en Toledo. En La mujer de piedra, dice Bécquer, me gustan las ideas peregrinas que resbalan por las inteligencias de los hombres positivistas, porque en efecto él critica en su obra a todos esos que tienen esa interpretación convencional de la vida y convencional de la historia. Su poesía está llena, repleta, trufada de descripciones de ruinas góticas donde aparecen fantasmas, ánimas en pena. Es tan parecido a mí que le tengo una envidia atroz. En la historia de los templos critica al racionalismo renacentista, se revela
amante apasionado de la Edad Media, desvela, por ejemplo, en Caso ablativo, la existencia de simbología oculta en las catedrales góticas, que es otro de los temas de los que he escrito muchas veces, y en su descripción, en Caso ablativo, lo hace de un modo que bien podría ponerse en boca de Fulcanelli o de René Guénon. En el Monte de las Ánimas demuestra estar al tanto del conocimiento secreto que tenían probablemente la Orden del Temple y también del modo en que fue, vamos a decir, borrada de la historia convencional. O en la carta novena desde mi celda escribe, y os leo literalmente: pero aquella otra gran puerta del templo, tan llena de símbolos incomprensibles y de esculturas extrañas en cuyos sillares ha dejado impresos los artífices de la Edad Media los signos misteriosos de su masónica hermandad. Habla de los compañeros constructores, otro de los temas que me apasionan. ¿Eran masón Gustavo Adolfo Bécquer? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que con toda certeza lo era González Bravo, que fue su mentor, el primer ministro español en aquella época decimonónica, un tipo extremadamente conservador, pero que probablemente estuvo vinculado a las hermandades masónicas. Demuestra también estar al tanto de la astrología y creer en ella cuando escribe en La leyenda de la creación sobre los hilos imperceptibles que unen a los hombres a las estrellas, o también parece tener conocimientos de alquimia cuando habla en la creación y en La mujer de piedra sobre elementos claramente herméticos. Pero me interesa sobre todo de Gustavo Adolfo Bécquer, y nos interesa para la ocasión, ese mundo inmaterial en el que él parece vivir y al que parece haberse asomado. Así lo dice, por ejemplo, en la rima 58, yo me he asomado a las profundidades de la tierra y del cielo, como si realmente se hubiera asomado a un mundo distinto al que nosotros vemos, ese mundo en el que él decía ser el huésped de las nieblas. ¿Estoy hablando de un iniciado? Pues probablemente sí. En la rima 45 describe lo que bien podríamos hablar como un viaje astral. Será verdad, escribe, que cuando toca el sueño, con sus dedos de rosa, nuestros ojos, de la cárcel que habita el espíritu, huye en vuelo presuroso. Si eso no es la descripción metafórica de un viaje astral, se le parece notablemente, pero es que incluso, siempre llevo en mis charlas, en alguna de las fotografías, a este personaje blanco que veis aquí. Los que me conocen de Facebook saben que es mi alter ego, se llama Duende, y viene conmigo a todos los sitios. Está aquí, pero como hace calor está en el hotel. Y ahí estamos en la casa de Bécquer en Toledo. Duende es un ser especial, también procede de un mundo alternativo, mágico. La propia muerte de Gustavo Adolfo Bécquer, que se produjo aquí, en esta calle de Madrid, en Claudio Coello, tiene su miga. El certificado de defunción que firmó el doctor Joaquín Higuera asegura que murió, en efecto, en esta calle, en el número 7, en el cuarto tercero de la calle Claudio Coello de Madrid, en la mañana del 22 de diciembre de 1870, y el certificado dice literalmente que se produjo el fallecimiento por un gran infarto de hígado complicado con una fiebre intermitente maligna y perniciosa. Pero curiosamente, días antes de su fallecimiento, cuando no se preveía tal posibilidad, esta es la tumba de Gustavo Adolfo Bécquer y de su hermano Valeriano en el Panteón de los Hombres Ilustres de Sevilla, Gustavo Adolfo Bécquer había dicho a algunos amigos suyos, como Campillo y otros intelectuales de la época, y cito también literalmente una carta del propio Campillo: estoy haciendo la maleta, le dijo Bécquer, porque dentro de unos días me muero. ¿Sabía que iba a morir y sabía cuándo iba a ocurrir eso? No lo sé. Lo que sí sé, porque eso es cierto, es que el manuscrito de las rimas que todos habéis leído de Bécquer, no es el manuscrito original. El manuscrito original de las rimas de Bécquer se perdió. En 1868, durante la llamada gloriosa, la Revolución, Bécquer había cedido el manuscrito a ese hombre que os he dicho antes, a González Bravo, para que hiciera un prólogo. La casa de González Bravo fue asaltada por la muchedumbre, en este caso revolucionaria, fue quemada y en el proceso se perdió el manuscrito original, el manuscrito que se llamaba el Libro de los Gorriones. Los iniciados, desde la Edad Media, se expresaban a sí mismos en un código, en un argot, que se llamaba la lengua de los pájaros. Es casual que Bécquer eligiera el Libro de los Gorriones como título,
Personalmente creo que no. Y os preguntaréis, ¿y cómo es que ahora leemos las rimas de Bécquer? Pues las leemos porque Bécquer reconstruyó en parte de memoria, en parte gracias a apuntes que tenía y en parte porque algunas habían publicado sueltas, las rimas posteriormente en Toledo. Pero antes de su muerte hizo una serie de cosas notables y entre ellas me quedo con una porque esa nos va a servir para enlazar con el siguiente escritor de la muerte. Quemar bastantes documentos personales. ¿Por qué lo hizo? Pues no lo sé, o sí lo sé. Nuestro siguiente personaje tiene que ver con la muerte, pero especialmente por su tumba y especialmente por la inmortalidad. Esta es la tumba de Julio Verne en Amiens. Verne, Julio, murió en Amiens, al norte de París, el 26 de marzo de 1905, pero 7 años antes de morir hizo 3 cosas notables sobre las que nos vamos a detener. Antes que nada, ¿estáis a gusto? ¿Os estoy aburriendo? ¿Seguro? Aún podéis huir. Bien, pues como no habéis huido, lo siento por vosotros, pero ahora sigo. La primera de las cosas que hace en 1898, 7 años antes de morir, es justamente lo mismo que hizo Gustavo Adolfo Bécquer, quemar muchos documentos personales, criptogramas, cosas que nunca, obviamente, sabremos en qué contenían. La segunda de las cosas notables que hizo fue escribir una novela bastante extraña, El testamento de un excéntrico. El testamento de un excéntrico narra la historia de un millonario que en Chicago, antes de fallecer, dicta un testamento, según el cual cederá toda su fortuna a aquel que de 6 jugadores elegidos al azar de entre la población de Chicago gane una partida del juego de la oca, pero una peculiar partida del juego de la oca. Si vais a Nantes, la ciudad donde Julio Verne nació, visitáis su museo, veréis, por ejemplo, que se reconstruye o se representa el juego de la oca que aparece en el testamento de un excéntrico. ¿Qué contiene este juego de la oca de notable? Para empezar, es casi una partida de rol, porque los jugadores tienen que jugar a lo largo de los estados de Estados Unidos, siendo el estado de Illinois el que representa la oca. ¿Y por qué? Dicen algunos que el juego de la oca, al que le atribuyen distintos orígenes, uno de ellos puede ser Troya, la ciudad de Ilion. Y en francés, oca suena oa, Illinois, lo mismo que la mezcla de oca e Ilion, Illinois. Todas las novelas de Julio Verne, que tantas veces han sido consideradas dedicadas a un público familiar, infantil, realmente tienen una doble y tal vez triple lectura para quien sepa leerlas, y están trufadas de información y de guiños curiosos. Y en muchas oportunidades tienen que ver con los nombres que él elige. Por ejemplo, la elección, como he dicho antes, de Illinois, hablando en español, como la casilla que representaría la oca, de igual manera que tampoco puede ser casual que la que representa la muerte, la casilla 58, 5 y 8 ya saben, 13, fuera el estado de California, que es el más occidental de los Estados Unidos, allí donde el sol muere, ¿no? ¿Qué sucede al final de esta historia? Pues que, para sorpresa del lector, cuando la aventura está bastante iniciada, aparece un 7º y misterioso jugador que se presenta a sí mismo con 3 iniciales, X, K, Z, y que finalmente gana la partida de este peculiar juego de rol, de este peculiar juego de la oca, se hace con el botín, se hace con el testamento, y resulta ser el millonario que no había muerto, sino que ha sufrido, dice Verne, probablemente porque no puede decir exactamente lo que pensaba, una catalepsia, porque ha vuelto de la muerte, porque ha resucitado, porque en el fondo, y hago una pequeña digresión, el juego de la oca representa justamente eso. No es nada infantil este juego. Hay quien dice, y probablemente con certeza, que el Camino de Santiago no es sino esto, precisamente. Este es uno de mis temas favoritos, ¿no? He hecho el Camino de Santiago muchas veces y, bueno, pues hay quien propone que si se endereza un juego de la oca, que no es sino una espiral, como la Vía Láctea, como también se denominaba en la Edad Media al Camino de Santiago, si se endereza, digo, un juego de la oca, se superpone sobre el camino francés, a pesar del paso del tiempo, del cambio de la toponimia, a pesar de todas las cosas que han sucedido, aún podemos sorprendernos encontrándonos con los 2 puentes, el de Puente la Reina en Aragón y el de Puente la Reina en Navarra,
y aún encontraremos las ocas disimuladas, o a veces no disimuladas, en el Camino de Santiago, Nuestra Señora de Montes de Oca, el ganso, en fin. ¿Qué es lo que hacía el iniciado que realizaba con conciencia el Camino de Santiago? Renacer, resucitar. Y me diréis, ¿pero por qué? Si la pretensión era ir a Santiago. Pues no, esa no es la pretensión. Si jugáis al juego de la oca, ¿qué sucede cuando caéis en la casilla de la muerte? Tenéis que empezar de nuevo. Pues hay quien dice que Compostela es la casilla 58, 58, 13, es la casilla que representa la muerte y por tanto todo el peregrino que finaliza su camino en Compostela no ha entendido absolutamente nada. No ha superado la muerte, que era lo que realmente tenía que hacer el iniciado, ir más allá de la muerte, ir a la última oca, que está, por otra parte, en un jardín idílico. Pues eso, idílico, en el Edén, donde, entre otras cosas, el hombre, ya lo vimos, era inmortal. Por eso, el peregrino consciente, en la Edad Media, tal vez, tenía que ver con esos canteros, a los que antes he mencionado, en esa cita de Gustavo Adolfo Bécquer, y realizaban un ritual posterior, y por eso tal vez tengan razón quienes se interpretan de esa manera una serie de losas sepulcrales que hay en Santa María de Noia, más allá de Compostela, que la historia oficial dice que no, que aquello que se aparece allí son signos gremiales, y otros, como digo, lo ven de otra manera. Creen que los canteros, que los compañeros constructores grababan en esas losas su muerte simbólica, su muerte iniciática, su cambio de identidad, su transformación, porque habían ido más allá de la muerte. Pues Julia Verne nos sorprende con esta obra, El testamento de un excéntrico, 7 años antes de morir, los mismos años, como he dicho antes, que quemó esos documentos personales, criptogramas, cosas que jamás sabremos, y también 7 años antes de morir hace la tercera cosa notable que mencionaba antes, que es diseñar junto a Albert Ross, un escultor amigo suyo y según algunos masón, esta peculiar tumba, que es un canto al esoterismo por completo. Cuando en 1905 se presenta la maqueta de la tumba, se hace con un epitafio, o con un título, llamémoslo como queramos, hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Pero en 1907, 2 años después, cuando ya está construida y acoge el cuerpo sin vida de Julio Verne en el cementerio de la Madeleine en Amiens, pues para sorpresa de propios y extraños, especialmente para sus biógrafos, ese epitafio hacia la inmortalidad y la eterna juventud no aparece por ninguna parte. Lo único que aparece es Julio Verne, nacido en Nantes el 8 de febrero de 1828 y muerto en Amiens el 24 de marzo de 1905. ¿Por qué no aparece ese epitafio hacia la inmortalidad y la eterna juventud? No lo podemos saber, pero podemos jugar, es lo que yo hice en mi novela La tumba de Verne. La ficción te permite estirar hasta donde tú quieras un argumento, algo que como historiador fundamentalmente no hubiera podido hacer en un ensayo, porque estaría divagando, ¿no? Y en el intento de no ponérselo sencillo a los críticos, pues obviamente no se puede escribir un ensayo sobre eso sin que caigas en la exageración o en la inventiva desmedida. Pero sí que hay quien ve en las 2 columnas, tal vez, una alusión absolutamente nada velada a las 2 columnas del Templo de Salomón, Joaquín Boaz. La expresión de desafío ¿a qué? A Dios, a la muerte, de un Verne gigantesco que emerge de la tumba, que rompe con su espalda la losa sepulcral, sobre cuya espalda se desliza el sudario. Está hablando de la resurrección, de la muerte. Ha comido, tal vez, Jesús del fruto prohibido, o simplemente ha conseguido el conocimiento del iniciado. Un conocimiento que tal vez tuvo que ver con la Rosa Cruz que aparece representada en su tumba. Curiosamente, en la época en la que Verne escribe, en el siglo XIX, se popularizan las sociedades secretas, muchos escritores se vinculan a ellas, y en muchas de sus obras aparecen personajes que no parecen envejecer jamás. Esta es una estatua que hay dedicada al Capitán Nemo, al lado del museo dedicado a Verne, en Nantes. Personajes como Nemo, como Robur el Conquistador o como Phileas Fogg, a los que se hace mención continuamente a su imposible de definir su edad, se nos llega a decir. Pareciera como que tenían muchos más años de los que realmente aparentaban.
gente que parece haber conseguido de nuevo esa inmortalidad a la que él expresó de una manera brutal en su tumba, la inmortalidad y la eterna juventud. Verne, que nació en esta casa, en el número 4 de la calle de Oliver y Clisson, siempre fue considerado, como he dicho antes, un escritor menor, por decirlo de alguna manera, un escritor que dedicó su esfuerzo brutal, porque escribió como un verdadero percherón normando, como él decía de sí mismo, para un público familiar, infantil. Bien, él decía de sí mismo que era el más desconocido de los hombres, tal vez por eso, porque estaba ofreciendo una información que pocos podían leer o pocos sabían leer. En sus obras hay continuas alusiones a los masones, a los templos masónicos, en Los hijos del Capitán Grant, en Rogur el Conquistador, hay explícitamente mención a estos grupos. Él escribía sus novelas en fascículos que se publicaban en el Magazine de Educación y Recreo, una revista en la que por entregas se iban publicando sus novelas que posteriormente se reagrupaban en forma de libro, coincidiendo fundamentalmente con el Año Nuevo, con la Navidad, como regalo. Y Jean Massé, que era el director artístico de la revista, era masón declarado, y su editor, Julio Ezel, probablemente tuvo relación con una sociedad a la que se suele vincular a Julio Verne y de la que voy a comentar algo a continuación. Entonces, como he dicho, era muy frecuente, se popularizaron las sociedades herméticas, los Rosacruces, los Iluminados de Baviera, por ejemplo. Estos últimos, entre otras cosas, tenían la costumbre de decirle a sus adeptos que antes de morir tenían que quemar documentación, papeles comprometedores, cartas personales, justamente lo que hizo también Julio Verne, como he comentado antes. Pero hay quien propone, por ejemplo Michel Lamy, en Julio Verne, iniciado e iniciador, propone que Julio Verne estuvo vinculado a una sociedad secreta, a la Sociedad de la Niebla, una sociedad a la que presuntamente perteneció también Alejandro Dumas padre, el propio editor de Verne, Julio Ezel, George Sand, la escritora George Sand, o el pintor Delacroix, por ejemplo, y que tenía como libro de cabecera este libro, el libro de Polifilo, un libro escrito en varios idiomas y repleto de información probablemente cifrada en sus ilustraciones. Un libro, El sueño de Polifilo, que como he dicho antes, recordar que Julio Verne, he dicho antes que jugaba mucho con los nombres de sus personajes, fundamentalmente introduciendo guiños para el lector avisado. Polifilo y Filias fonéticamente se parecen mucho. He dicho antes que propone Michel Lamy y otros muchos autores que siguen esta idea, que perteneció a una sociedad que se llamaba la Niebla. Filias, ¿cómo se dice en inglés niebla? Phileas Fogg. Hay un episodio singular en la vida de Julio Verne que se produjo en esta casa suya, en Amiens. Bueno, aquí no murió, murió en otra que está al lado. Primero vivió en la que está al lado, después alquiló esta, regresó a la otra y en la otra murió. Pero durante el tiempo que estuvo viviendo en esta, en la calle Charles Dubois, el 9 de marzo de 1886, su sobrino, Gastón Verne, el hijo de su hermano Paul, su sobrino favorito, al que quería mucho y al que había llevado de viaje a bordo de los distintos barcos que tuvo, porque tuvo 3 barcos, nunca fue cierto eso de que Julio Verne solo viajaba con la imaginación, antes al contrario, viajó y viajó mucho. Si vais a Vigo encontraréis una estatua conmemorativa de las visitas, 2, de Verne a la ciudad de Vigo. De hecho, en 20.000 leguas de viaje submarino, el capitán Nemo le dice al profesor Aronnax, o le enseña incluso unos galeones hundidos en la bahía de Vigo y le dice que de allí, de esos galeones hundidos, obtiene en buena medida el dinero, el oro, que precisa para llevar a cabo su excéntrica vida. Pues bien, aquí, en esta casa, a la puerta de esta casa, el sobrino de Julio Verne disparó sobre su tío 2 veces. No lo llegó a matar, pero sí le hirió y le dejó cojo para toda la vida, y nunca se ha explicado el motivo por el cual se produjo ese atentado. Se dice que Gastón murmuró una serie de palabras inconexas o conexas, pero nunca sabremos qué quiso decir, y hay quien ha propuesto que eso tuvo que ver con el hecho de que Julio Verne había tal vez revelado de una manera disimulada en sus novelas información cifrada que pertenecía a esa sociedad a la que presuntamente perteneció. No lo sé. Lo que sí sé es que a mí me permitió jugar con esta idea y estirarla en la novela que os he comentado antes,
la tumba de Verney. Bueno, pues he hablado de escritores que tuvieron encuentros con lo sobrenatural, escritores que prácticamente vivieron dentro de lo sobrenatural para escribir sus novelas, escritores que tuvieron vinculación con la muerte porque buscaron tal vez la inmortalidad y la eterna juventud y lo expresaron en su tumba. Y hablaré de escritores ahora, o de un escritor ahora, que quedó absolutamente prendado de la idea de que se podía uno comunicar con los espíritus y se hizo campeón del espiritismo. Me refiero a Sir Arthur Conan Doyle. En Hydesville, en el estado de Nueva York, mediados del siglo XIX, se popularizó la idea, después de los supuestos fenómenos que vivieron las hermanas Fox, que era posible comunicarse con los espíritus siguiendo un procedimiento en concreto, un procedimiento y unas ideas que después Allan Kardec estructuró en las distintas teorías que había en el libro de los espíritus, y esa idea, la de la posibilidad de comunicarse con los espíritus, el espiritismo, comenzó a ganar adeptos pues, por muchos lugares, también aquí en España. En Cádiz, por ejemplo, en 1855 se creó una sociedad espírita, por ejemplo, aparecieron figuras como el doctor Anastasio García López, que fundó una sociedad de estas características y fundó el Criterio Espiritista, que era un órgano de expresión de estas ideas. Aparecieron aquí en España mediums como Amalia Domingo y Soler. Y lo mismo que sucedía en España, obviamente, sucedía en Europa. Cuando escribí Las violetas del Círculo Sherlock, tuve que profundizar un poco, bueno, aparte de Sherlock, que por supuesto existe, no existió, o existe. ¿Se publicó alguna vez la necrológica de la muerte de Sherlock Holmes? No. Por tanto, los sherlockianos, los holmesianos, estamos absolutamente convencidos de que existe. De hecho, todavía se siguen enviando cartas al 221B de Baker Street solicitando la ayuda de Sherlock. Si queréis hacerme feliz, luego hablamos un poco de Sherlock, ¿vale? No hay nada que me apasione tanto. Se nota, ¿no? Tuve, además de acercarme a la figura de Sherlock Holmes, que yo creo que es un golem literario, un ser que ganó tal estatura, tanta corpulencia, tanta alma propia, que se comió a su creador, hasta el extremo de que su creador le odió tan profundamente que decidió matarlo en las cataratas de Reichenbach. En el problema final, lo que no podía sospechar Sir Arthur Conan Doyle es que hasta su propia madre se iba a enfadar con él y le dijo que o resucitaba al señor Sherlock Holmes o no volvía a hablarle. No podía, desde luego, calcular los efectos de aquella decisión literaria hasta que vio que cientos, miles de personas se agolpaban frente a la sede de Strand Magazine, que era la revista donde, de un modo también en forma de fascículo, publicaba las aventuras de Sherlock Holmes, exigiendo el regreso de Sherlock Holmes. Pero, además de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, que es por lo que le traigo aquí, era el campeón del espiritismo. Recientemente, en una exposición en Londres, la guerra duradera... Bueno, tengo que recordar algo. Recientemente estuvo esta exposición y había otra de Sherlock Holmes. Yo, evidentemente, me fui a la de Sherlock Holmes. Y a Doyle... ¿Quién fue Doyle, al final? A ver, los 60 relatos de Conan Doyle, o sea, de Sherlock Holmes, de los 60, 56 los escribe Watson, 2 los escribe en primera persona Sherlock Holmes, 1 le escribe Mycroft Holmes, el hermano de Sherlock, y el otro no está muy claro quién lo escribe. Hay quien dice que lo escribió Conan Doyle, pero probablemente no fue así. ¿Quién fue Conan Doyle? Nada más que el agente literario de Watson. Este hombrecillo, que tuvo el dudoso mérito de crear a un hombre que le devoró, en esa exposición, que os digo, La guerra duradera, se mostraba una carta inédita de él a su madre, mostrando su absoluta devoción por el espiritismo y su convicción de que era posible comunicarse con los espíritus, una idea que se acentuó especialmente después de que su hijo, Kingsley Doyle, falleciera en la Primera Guerra Mundial. Pero ya antes, en 1887, había publicado un artículo en la revista Life, una publicación espiritista, en la que refería cómo acompañó a un grupo como el Noveno Círculo, que estudió una casa encantada, una casa en la que se presumía que había poltergeist, y él se mostró convencido, aunque no sucedió nada en el transcurso de
investigación, no sucedió nada que fortaleciera la idea de que allí había algo. Él sí que estaba convencido de que en efecto había el espíritu de un niño allí. Se hizo, como he dicho, el embajador del espiritismo, encabezó en 1930 una delegación ante el Ministerio del Interior británico para exigir que se abolieran las leyes contra la brujería que todavía subsistían desde el siglo XVII y que dificultaban, decía él, la labor de los médiums. Y claro, hablar de Conan Doyle y no hacerlo, es la polémica que tuvo con Harry Houdini, con el escapista, pues no estaría bien, de modo que voy a hacer un breve comentario sobre el asunto. Erich Weiss, que fue el nombre real de Houdini, nacido en Budapest en 1874, hijo de un rabino judío, fue en principio muy amigo de Conan Doyle, hasta que esa amistad se truncó precisamente por culpa del espiritismo. En 1913 Houdini perdió a su madre, estaba muy unido a ella, y esto le hizo acercarse al mundo espiritista con la posibilidad, la esperanza de poder contactar con el espíritu de su madre fallecida. Era Houdini un hombre tenaz, capaz de soportar el dolor, de someterse a entrenamientos feroces, como veis, y sin embargo resultaba en ese sentido muy débil porque estaba muy vinculado a su madre. En 1922 se encontraron en Atlantic City, en un hotel de Atlantic City, la familia de Doyle, su mujer y él con Houdini, y la mujer, la segunda esposa de Conan Doyle, decía de sí misma que era medium, que era capaz de canalizar mensajes desde el otro mundo, y prometió a Houdini pues un mensaje de su madre, un mensaje que cuando fue dictándolo, pues hizo que fuera cambiando progresivamente de color Houdini, porque en primer lugar estaba expresado en inglés, un idioma que su madre no dominaba, y además le hablaba o le mencionaba con el nombre artístico suyo, el de Houdini, algo que jamás hizo porque siempre le llamaba por su nombre real, por su nombre de pila. Esto hizo estallar a Houdini, rompió su relación con Conan Doyle y a partir de ese momento inició una cruzada contra los espiritistas, ofrecía sumas de dinero enormes a los médiums que fueran capaces de superar las pruebas que él mismo les propusiera, organizaba sesiones espiritistas falsas con su mujer, con Bess, para tratar de encontrar los resquicios por los cuales burlarse o denunciar públicamente a los espiritistas, a los médiums. Se disfrazaba incluso para asistir a sesiones espiritistas acompañado de la policía con la esperanza de ridiculizar a los médiums, a los estafadores e incluso de encerrarlos. Llegó a declarar ante el Congreso de Estados Unidos para convencer a los congresistas de lo pernicioso y que resultaba la ideología, la casi religión espiritista. En 1926 también declaró en favor del senador por Columbia, Saul Bloom, que aspiraba a prohibir el espiritismo. En definitiva, hizo de su vida toda una cruzada contra los espiritistas, pero irónicamente falleció en la noche de Halloween, porque a veces el destino es así de cabrón, y falleció en la noche en la que pues dicen que se abre una puerta que permite esa comunicación entre los dos mundos, ¿no? En la noche de 1926. Hay toda una trama, toda una historia a propósito de la muerte de Houdini, que sería muy largo de contar, pero bueno, básicamente se sabe que un estudiante, Jocelyn Gordon, le propinó una serie de puñetazos en el estómago. Este era un número, un ejercicio que él acostumbraba a hacer para demostrar que era capaz de soportar el dolor hasta ese extremo. Hay quien dice que como consecuencia de todo esto se produjo una peritonitis y como consecuencia de esa enfermedad falleció. Recientemente se ha publicado un libro, La vida secreta de Harry Houdini, que propone una versión alternativa. Dice que realmente lo que sucedió fue hubo un complot de un grupo llamado los espiritualistas, que el estudiante le propinó aquellos golpes, pero con el propósito únicamente de que lo llevaran al hospital, donde posteriormente este grupo le envenenó con arsénico. Bien, esta es una teoría que no está aprobada, obviamente, pero que bueno, es últimamente la que circula. Y bueno, Houdini finalmente pues efectivamente fallece, lo entierran, y hay todo un mito, toda una historia a propósito del pacto que estableció con su esposa, con Bess, a propósito del cual el primero de los dos que falleciera debía de comunicarse con el otro mediante un mensaje que, si algún medio realmente era capaz de canalizarlo, de expresarlo, pues probaría que en efecto el espiritismo era posible o no lo era. Hay quien dice que se ha podido revelar ese mensaje y hay quien propone lo contrario. Yo no me pronunciaré ni sobre lo uno ni sobre lo otro, porque realmente lo más
llamativo de este asunto es precisamente que cada uno de vosotros tenga su propia idea, ¿no? El caso es que, bueno, de Conan Doyle, que se apuntaba a todo, a las hadas también, ¿verdad, Jesús? Era un hombre omnívoro en este sentido, de todo comía, incluido probablemente algún hongo. Conan Doyle creía firmemente en esta historia de los mediums y en el lado práctico del asunto, especialmente en la criminología. En diciembre de 1903, él y otros cuantos, miembros de profesiones liberales londinenses alumbraron una idea que se concretó en julio de 1904, la idea de crear el Club de los Crímenes. A mí, que me gusta, ya lo verán, por las novelas últimas, pues la novela negra, mezclada con el misterio, los asesinatos, todas estas cosas, en fin, ya ven, soy la alegría de la huerta, como dije antes. Creen que es posible esclarecer crímenes que no se hayan resuelto mediante el uso de mediums. De hecho, escribe en The Strand Magazine, que era la revista donde se publicaban las aventuras de Sherlock Holmes, un artículo, Una cosa sin cartografiar, donde propone precisamente esta posibilidad. Y de hecho, si leen Las violetas del Círculo Sherlock, verán que otra de mis pasiones, ya ven que todo esto no me va a hacer muy popular, pero otra de mis pasiones desenfrenadas es Jack el Destripador. Sitúense en la escena. Me llevo a mi mujer a Londres y lo primero que hago es llevármela a Whitechapel. Ya sé que es delito. Ella, santa, acepta. Es decir, ya les dije, o ya os dije, mi vida es esto. Jack me apasiona, me seduce, y a Conan Doyle también. Hasta el extremo de que creyó posible, utilizando ese tipo de mediums, esclarecer los crímenes del otoño de 1888, el otoño del terror. Realmente mal expresado, porque realmente fue otoño del terror, más bien verano, cuando Jack el Destripador, al menos, pueden que sean más, pero al menos mató a 5 mujeres, a Polly Nichols, Annie Chapman, Catherine Eddowes, Liz Stride y Mary Kelly. Bien, según él, es probable que después de haber visitado el Museo Negro de Scotland Yard, después de haber visto las fotografías de los escenarios de los crímenes, de haber leído las cartas, al menos algunas de las decenas, cientos, que se recibieron presuntamente de Jack el Destripador, pero al menos las que se cree posible que fueran de él, ya saben, aquella que Guido jefe y la otra firmada desde el infierno, creía posible que Jack fuera o que tuviera al menos conocimientos médicos. Podía haber sido no necesariamente un médico, pero podía haber sido pues un carnicero, por ejemplo. Y también creyó posible que huyera de los lugares del crimen disfrazado de mujer. Era muy frecuente entonces que las parteras atendieran a las prostitutas y que después de haberlas atendido, pues sus ropas quedaran ensangrentadas y pudieran abandonar los escenarios impunemente porque nadie hubiera sospechado de una mujer y que se disfrazase de mujer. Era una de las posibilidades que él planteaba. Pero además, como he dicho, la posibilidad de utilizar mediums para esclarecer crímenes les llevó a investigar desde ese ángulo una misteriosa desaparición, la de la última de los escritores que traigo a colación, el último de mis personajes, de mis últimas criaturas literarias, y con esto voy a acabar. En 1926, el 3 de diciembre, Agatha Christie desaparece enigmáticamente durante 11 días. Entonces había publicado ya 6 novelas. Acababa de publicar El asesinato de Roger Ackroyd, a pesar de haber tenido solo 6 novelas de las 81 que finalmente escribiría. Ya era una celebridad. Agatha tenía fobia a los periodistas, es cierto. Bueno, no fobia, hablemos claramente, les odiaba. Y sin embargo, fueron una legión de periodistas los que salieron en su búsqueda, de igual manera que lo hizo Scotland Yard, porque, como he dicho antes, se animó desde el gobierno británico a encontrarla a toda costa. Es el argumento de la novela Agatha escribida con sangre, aunque después lo que va a importar, si la leéis, es encontrar quién está matando ahora, como lo hacían en las novelas de Agatha. Para hablar de Agatha, pues hay que ir a Devon, hay que ir a Torquay, que es el lugar donde ella nació y donde todo recuerda a Agatha. El festival que todos los años se hace en septiembre,
en torno a su figura, porque ella nació el 15 de septiembre de 1890. Todo lo que hay en Torquay tiene que ver con Ágata, hasta el extremo de que hay lo que llaman la Milla de Ágata, que son una serie de lugares turísticos que tienen que ver con su vida y que tuvieron algo particularmente importante en su trayectoria vital. Voy a resumir brevemente 80 años de vida, tan brevemente que lo voy a hacer en 3 minutos. Si lo logro, espero que me brinden un cerrado aplauso. La primera novela, el misterioso caso de Styles. Os voy a explicar cómo surge esto, cómo surge la relación de Ágata con la muerte, que es la razón por la cual cierra esta charla dedicada a los escritores de la muerte. En este caso, no es la tumba, en este caso no son encuentros con espectros, en este caso es la propia muerte la que convive con la duquesa de la muerte, como se la llamó. El misterioso caso de Styles es la primera de las novelas, donde por vez primera aparece este personajillo, Hércules Poirot. Pero tiene una prehistoria la novela, como todas las cosas. Y en la prehistoria está mi Dios. Porque un día, cuando Ágata era niña, su hermana Maggie le regaló las aventuras de Sherlock Holmes. Y la primera que leyó fue la aventura del carbunclo azul. Después diría que sus favoritas eran las 5 semillas de naranja y la Liga de los hombres pelirrojos. Pero aquel hombre, Sherlock, la sedujo hasta el extremo de que quedó absolutamente enamorada de él. Sintió que ella jamás sería capaz de construir un héroe, un personaje literario como aquel. Y desde luego aquella semilla que sembró su hermana Maggie, regalándole la novela, las aventuras de Sherlock Holmes, quedó ahí en barbecho. En 1912, Ágata conoce a su primer marido, a Archie Christie, que estábamos en el contexto, o en vísperas de la Primera Guerra Mundial, fue piloto del ejército británico. Se casaron, no diré con nocturnidad, pero casi, en la Nochebuena de 1914, de una manera estrambótica. Estaban pasando las Navidades en casa de la familia de Archie y habían tenido una relación, digamos, un noviazgo turbulento. Lo dejaban, volvían, lo dejaban, volvían. Aquella noche Archie entró en la habitación de Ágata y le dijo que por qué no se casaban al día siguiente. Y para sorpresa del propio Archie, Ágata aceptó. Se casaron al día siguiente, buscaron 2 personas que pasaban por la calle, fueron los testigos de la boda. Ágata se casó obviamente sin traje de novia, vestida convencionalmente y sin dar aviso a que entonces quedaba viva, porque su madre había enviudado. Después fueron a Torquay, a la casa familiar, y le contaron a su madre que se habían casado. La madre obviamente se enfadó. Archie marchó a la guerra, estamos en la Primera Guerra Mundial, y Ágata se presenta voluntaria como enfermera en el hospital local y la destinan al dispensario y empieza a entrar en contacto con los venenos. Entonces vuelve a aparecer la figura de la hermana mayor de Ágata, la misma que le había regalado aquellas aventuras de Sherlock Holmes cuando era niña, y le reta a escribir una novela policial. Pues ya que estás en contacto con venenos, le dice, ¿por qué no te atreves a escribir una novela de esas? Ágata comienza a escribir el misterioso caso de Styles en 1913, aunque la ambienta en 1916, aunque la ambienta en 1913, y el círculo mágico, como siempre los círculos son mágicos, se cierra de este modo. Si visitáis este hotel, que es el Hotel Moorland Hightor, justo al lado hay una carreterita muy estrecha, una carreterita de montaña, y después se extiende el páramo de Dartmoor. En el páramo de Dartmoor es donde se desarrollan las aventuras de Sherlock Holmes y el sabueso de los Baskerville. De esa manera tan singular, tan extraordinaria, el destino hizo que la primera novela de Ágata, El nacimiento de Hércules Poirot, tuviera lugar justamente ahí donde Sherlock vivió una de sus aventuras más terroríficas. Esa novela no encontró editor durante 4 años, hasta que finalmente un avispado editor de la editorial Bodley Hill en 1920 le pone delante de los ojos a Ágata un goloso, creía ella, un goloso contrato, y lo firma sin pestañear, el típico truco de un editor ante una autora novel que desea publicar su novela a toda costa.
Fue un timo, nada menos que se comprometía a escribir 5 libros y no cobraría una sola libra, un solo penique, hasta que se hubieran vendido 2000 ejemplares. Entonces solamente percibiría el 10%. Pero Ágata lo firmó y finalmente el libro fue un éxito y hasta que Ágata no encontró un agente literario unos años después, no logró sacudirse de encima aquel yugo legal que la ataba a aquella editorial. Es entonces, bueno, si visitáis el Hotel Portento todavía hay un salón dedicado a ella, y es entonces, en esa primera novela, cuando aparece el personajillo en cuestión. Ágata, tan fascinada por Sherlock, trata de encontrar un modelo de detective que se alejara por completo de Sherlock. Había visto que había numerosos exiliados belgas en Torquay, en su ciudad natal, y pensó en la posibilidad de que, bueno, estaban exiliados por la Primera Guerra Mundial, pensó en que uno de esos podía ser el protagonista de sus historias, que podía ser un detective jubilado, y cometió un error que entonces obviamente no podía calcular en su magnitud. ¿Cómo iba a pensar ella que este personajillo, entonces jubilado, iba a vivir tanto como ella? Obviamente, en Telón, en la última de las aventuras, publicada en 1975, Poirot tenía que ser mucho más que centenario, pero entonces ella no podía saberlo. Y si Holmes tenía el violín, la cocaína disuelta al 7%, si su casa era una leonera, la casa del 221B de Baker Street, si caía en estados absolutamente aletargados, no sé si con hongos o sin hongos, pero sí con la cocaína, cuando no tenía un caso que llevarse al cerebro, si aquel hombre era un sociópata convencido, pero enormemente inteligente, Poirot iba a ser todo lo contrario, de una, yo diría, dudosa elegancia, pagado de sí mismo, con unas maravillosas células grises, bebedor compulsivo de licores de menta y de comedor de chocolate, un hombre en absoluto de acción, todo lo contrario a Sherlock Holmes. Un tipo que iba a durar nada menos que 32 novelas largas, 3 volúmenes de relatos cortos y que protagoniza, como he dicho, la última de las historias en 1975, pero pocos saben que esa novela se escribió en 1940. Ágata la tuvo en el cajón 35 años porque Ágata odió a Poirot tanto como Conan Doyle a Sherlock. Y harta ya de él, en 1940 le mata. Le mata, pero claro, como no le puede matar y publicarlo, porque los lectores demandan más aventuras de Poirot, guarda Telón hasta 1975, meses antes de su muerte, cuando ya se publica, y en ese tránsito obviamente siguió escribiendo novelas de él. Pero Ágata tiene además el extraordinario mérito de crear no uno, sino 2. A ver quién lo mejora, detectives inmortales. Jim Marple, Miss Marple, es un detective bien distinto. Vive en Saint-Marie-Metz, un pueblo imaginario de Francia, rodeada de sus chismosas vecinas, del vicario, y en ese contexto bucólico se producen sucesos realmente escalofriantes que ella, desde Muerte en la Vicaría, que es la primera de las novelas en las que aparece, trata de esclarecer. Será protagonista de 12 novelas y de varios relatos cortos, y es la protagonista de la última novela de Agatha Christie publicada después de la muerte de Agatha, ya en 1976, que es Un crimen dormido. El origen de este personaje es doble. En el asesinato de Roger Ackroyd aparece una chismosa de pueblo, la señora Caroline Shepard, y Agatha después pensó en las posibilidades que podría tener un personaje de esas características en un pueblo, y entonces pensó, en el segundo de los ingredientes, en su propia abuela, y de la mezcla de ambas nació Miss Marple. Agatha escribió, y estoy con esto acabando, 81 novelas, que se dice pronto. Si probáis a escribir una novela, solo una, comprenderéis la grandeza y el temblor de manos que me entra cuando hablo de Agatha, o cuando hablo de cualquiera de estos personajes. Os dije, si me permitís el tuteo, que yo no hablo con la cabeza, hablo con el corazón. Es absolutamente extraordinario escribir 81 novelas que todas sean la misma y todas sean distintas. Porque Agatha tuvo la capacidad extraordinaria de adaptarse, de reinventarse todo el rato. Agatha vive 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, y adapta lo que pasa en las primeras guerras mundiales a sus tramas. Que hay Guerra Fría, novelas donde aparece la Guerra Fría. Que se pone de moda el espiritismo, el misterio de Sitaford, donde a través de una ouija se sabe que ha sido asesinado un personaje. Que se ponen de moda los ovnis, la señora McGuinty ha muerto. Se menciona que una de sus aficiones es la ufología.
Que se pone de moda la brujería, el misterio de Pal Horse. Ella adapta todo a la misma trama, le da la vuelta, la reescribe y no hay cabrón que sepa cómo acaba aquello hasta la última página. Es extraordinario la capacidad para escribir con una falsa sencillez, porque se ha dicho que las novelas de Agatha son muy fáciles de leer. Es cierto. Yo probé hacerlo en esta novela. Son novelas construidas fundamentalmente en base a diálogos. Las pistas falsas, todo es en base a diálogos. No hay grandes parrafadas en las novelas de Agatha. Yo probé intentarlo. Empecé la novela en octubre. En diciembre decidí que yo era incapaz de emular a Agatha. Me descubrí a mí mismo incapaz. Pero claro, yo me apellido Urresti. Y claro, cuando un vasco se propone hacer algo, por cojones lo termina. No tengo 8 apellidos vascos, pero tengo unos cuantos. Por parte del abuelo. Lo terminé. Sí, lo terminé, pero nunca más Santo Tomás. Es decir, no vuelvo a intentar lo que hacía esta mujer. Espero que si leéis, bueno, que compréis, por este orden, que compréis. Y luego además si la leéis, que compréis la novela, lo paséis bien. La muerte en Ágata. Y ya acabamos. Esta es la isla de Bur, la isla del negro, en 10 negritos. Es una isla que existe realmente allí en Devon y que queda aislada cuando la marea sube. El veneno es fundamentalmente el sistema de asesinato favorito de Ágata. Lo utiliza en 72 ocasiones por vía oral y hay alrededor de una veintena por distintas vías, desde una inyección a una brocha de afeitar infectada. Otra de las características de la novela de Ágata que es muy inquietante es el uso de canciones infantiles como heraldo, los versos de una canción infantil como heraldo de un crimen. Sucede en 10 negritos, en 5 cerditos, en La señora McGuinty ha muerto, que es también una canción infantil británica. Es tremendamente inquietante que una canción infantil anticipe el asesinato de una persona. Y con esto volvemos al principio. Lo que os decía, el 3 de diciembre de 1926, Maurice Cowley, que era una de las propiedades, bueno, hasta el extremo de que decía Ágata, que ha habido hubo dos cosas en su vida que jamás olvidó. La primera vez que condujo este coche, para ella fue lo más, y la segunda fue cuando pudo comer en Buckingham Palace con la reina Isabel. Pues bien, para sorpresa de propios extraños, abandona a su Maurice Cowley, durante 11 días nadie sabe de ella, y Conan Doyle utiliza a un medium para tratar de localizarla. De esa manera volvemos a cerrar el círculo. Dicen que había un guante, que ese guante se lo llevó Conan Doyle a un amigo suyo, un medium, que como si fuera un sabueso, lo utilizó para tratar de localizar a Ágata, dijo que Ágata estaba viva, dijo que estaba cerca de un lugar donde había agua, y en efecto Ágata fue descubierta en un hotel que era un balneario al norte de Inglaterra, en Arrowhead. La descubrió un empleado del hotel mientras tocaba el piano ella, y nunca se supo el motivo por el cual Ágata estuvo desaparecida 11 días. En su autobiografía no dedica ni una sola línea a su extraño comportamiento. Se limitó a decir únicamente que había tenido un ataque de amnesia, pero en la autobiografía ni una sola línea. Esto sucede el 3 de diciembre de 1926. Pocos saben que 2 meses después, en febrero de 1927, Ágata, su hija Rosalind, que tenía 11 años aproximadamente, y su secretaria Charlotte Fisher, a la que llamaban Carlo, se instalan primero en Tenerife y después en Gran Canaria para huir de la prensa británica y del acoso y del revuelo que se había producido. Y si comienzan a leer Ágata escribida con sangre, descubrirán a Ágata en Canarias, en el Hotel Metropol, y empieza una historia que solo puede estar llena, lógicamente, de sangre. ¿Y por qué Ágata escribía con sangre? Me lo han preguntado muchas veces, porque realmente la historia, la novela, se desarrolla en 2 tiempos. Uno lo protagoniza Ágata inicialmente y el otro se desarrolla en nuestros días. La protagonista de la historia de nuestros días es una sexagenaria escritora de novelas románticas como Corinne Tellado, que después de verse envuelta en toda esta aventura decide ponerla por escrito, y su marido, que sí es un apasionado lector de Agatha Christie, se burla de ella y le dice: hombre, pero si tú escribes con perfume y Ágata escribía con sangre. Muchas gracias.
Pues aquí estoy. Podéis preguntarme si queréis. De esto o de cualquier cosa, ¿eh? También he escrito otros libros, hay gente que me ha pedido que le firmara libros del Temple o de Colón o de todas estas cosas. Podemos hablar de lo que queráis durante los minutos que la organización decida. Sí. A lo largo de la historia ha habido autores y personajes que realmente han sobresalido por su genialidad a la hora de escribir. Y grandes de esos autores, pues tenemos la sospecha de que han sido iniciados en el proselitismo, masonería o alguna otra organizaciones discretas. ¿Hay alguna vinculación de esa genialidad a la hora de escribir y transmitir ese conocimiento? Sí. No sé si habéis escuchado. No. Me pregunta el compañero si parece claro que ha habido escritores a lo largo de la historia que han tenido cierta relación, puede ser, con determinadas sociedades discretas de estas, o secretas, y si existe alguna relación entre ellos y el mensaje que pudieran haber transmitido en sus libros. Claro, no lo puedo saber y si lo supiera no te lo podría decir. Creo que se entiende perfectamente. No, es decir, precisamente me hace profunda gracia leer en las revistas del ramo los anuncios de Rosacruces, de neotemplarios y de toda esta gente que se anuncia casi con luces de neón. Es decir, si es que me sorprende como poco, ¿no? Entonces, si yo supiera la respuesta, pongamos que me la sé, no te la podría decir. Lo que sí podemos es presumir que en determinados momentos, y es evidente que en el siglo XIX se produjo precisamente un auge de estas características, ¿no? Porque aparecieron muchos escritores que hablan de todas estas cosas, y otros que no he mencionado aquí, pero podríamos estar hablando, ¿no? Y que son considerados genios de la literatura. Charles Dickens, por ejemplo. Sus historias de fantasmas son muy buenas y abundantes. Y su posibilidad de haberse vinculado con alguna, digamos, hermandad de estas características, posible, y otros muchos. Por eso me da rabia, por eso al principio de mi charla os decía que tratemos de ponérselo difícil a los críticos, porque si hay gente como Dickens, como todos estos que he mencionado, que son considerados genios de la literatura y probablemente tuvieron que ver con estas sociedades discretas, no nos dejemos arrollar por aquellos estúpidos que sin saber de qué hablan critican estos temas. Pongámoselo difícil. Para ponérselo difícil, intentemos documentarnos en la medida en que podamos lo más y expresemos el conocimiento que tengamos de la mejor manera posible y dejémosle sin argumentos. El problema es que en este mundito nuestro, con muchísima frecuencia, se lo ponemos muy fácil o se lo ponen muy fácil. No te he respondido absolutamente nada de lo que me has preguntado. Mira, una anécdota. El otro día hace 15 días estuve en Barcelona, en el Círculo Sherlock. Perdón, el Círculo Holmes, se me va la mente. Es un grupo de apasionados, el MAS, tienen 21 años de historia. Hay gente que yo creo que era casi contemporánea de Sherlock Holmes, porque había gente muy, muy mayor. Y en el transcurso de la comida estuve hablando con una persona a la que no había visto en mi vida. Y estuvimos hablando de varios temas. Pero en un momento dado yo le dije, tú, claro, en función de lo que estoy percibiendo, no puedes leer nada más que hasta ahí, ¿no? Me dijo, efectivamente. Pertenecía a una de estas sociedades, no te diré cuál. Pero en un momento dado, yo le hice esa pregunta, no diré inocentemente, pero es que veía que el hombre se estaba mordiendo la lengua y no podía decir más. Entonces, si supiera la respuesta, como te he dicho, no te la podría decir. ¿Se puede presumir que existe? Sí. La fuente del conocimiento, ahí hay algo, ¿no? Sí, y si se transmite de una manera más... Por ejemplo, hemos hablado de Julio Verne. Si se transmite de una manera velada es porque existía la necesidad de hacerlo y porque siempre se ha transmitido de una manera velada, pero de una manera discreta. No de una manera... No es un conocimiento democrático en ese sentido.
Yo tengo una teoría. Bueno, espera, había otra pregunta, luego si son detrás de sí. ¿Qué piensas de la teoría que he oído de que Sir Conan Doyle era Jack the Ripper? Sí, bueno, ¿sabéis algo de las muertes que se produjeron en Whitechapel en 1888, los asesinatos de Jack el Destripador? Hay toda una serie de teorías porque los crímenes no quedaron suficientemente aclarados. Incluso bueno, están los ripperólogos. Jack the Ripper es Jack el Destripador en inglés. Los ripperólogos son los que estudian los casos de Jack el Destripador, y hay hasta un Rippergate. Es decir, porque se produjeron sucesos realmente curiosos en torno a las investigaciones que se siguieron a propósito de los crímenes de Jack. Para empezar, hombre, esto es un accidente, la verdad. La aviación nazi bombardeó la sede de Scotland Yard durante la Segunda Guerra Mundial y desaparecieron muchos archivos. Por otra parte, el detective Josh Aberline, que fue quien realizó la investigación de los crímenes de Jack, tenía un diario donde recogía los distintos casos en los que había trabajado, y para sorpresa de propios extraños, cuando ese cuaderno se pudo estudiar, había un salto temporal hasta el extremo de que todos los casos o todas las páginas que tenían que ver con Jack el Destripador no estaban. El hecho de que durante el transcurso de la investigación apareciera una pintada, después del crimen de Catherine Eddowes, el cuarto de los crímenes, en el que había una pintada que decía que se tradujo como los judíos serán los hombres que nunca serán culpados por nada, pero realmente no era la palabra judíos la que estaba allí escrita, sino los Jewes, que hay quien lo relaciona con los seguidores del maestro Viran Abbey, es decir, de los masones, y que esa pintada fuera borrada por orden de uno de los miembros de la policía británica, pues han servido para especular de todas las maneras posibles. Se ha mencionado la posibilidad de que los crímenes fueran cometidos por masones que respondieran a un ritual. Se ha dicho que tal vez el príncipe, el nieto de la reina, el príncipe Alberto, que estuviera vinculado con esos crímenes porque hubiera tenido una relación amorosa con una prostituta de Whitechapel, fruto de la cual tuvo una hija. Los testigos de aquel enlace y de aquel nacimiento hubieran sido las 5 mujeres, o tal vez 7, porque hay quien amplía el abanico de crímenes, y que las hubieran quitado de medio precisamente por eso. Es decir, hay muchas teorías, pero la fascinante de Jack es, primero, es el primer asesino en serie, oficial, vamos a decir así. Segundo, el hecho de que él se ponga a sí mismo un apodo en una de las cartas, Jack el Destripador, lo que le concede todo un mérito en ese sentido. Después fue emulado por otros muchos. El hecho de que retara a la policía mediante algunas de esas cartas que se reconocen como auténticas, y el hecho de que quedara sin resolver el crimen. Porque prostitutas en Whitechapel y en Spitalfields, en la zona esta de East End de Londres, morían todos los días. No era extraño que muriera una prostituta, había las que quisieras. Lo extraño era el modo en que se escenificó el asesinato de ellas, porque si tú querías matar a una mujer y simplemente que no se volviera a hablar de ella, era muy sencillo de lanzarla al Támesis. El modo en el que se presentan los escenarios, con una serie de ingredientes en los que no voy a entrar precisamente porque es la hora de merendar, pues hombre, hicieron sospechar que aquello no era normal. Tampoco lo era que fueran 5, y después de la quinta, que fue Mary Kelly, la única que fue asesinada en el interior, no en la calle, y que aquello era una especie de orgía de sangre como no se vio cosa igual, y que los crímenes cesaran, pues ha servido para especular si realmente fueron 5 por alguna razón, si fueron esas 5 por alguna razón, si es que Jack era un marino que iba y venía y se marchó, o es que le cogieron, nunca se supo. Entonces las teorías son muchas, eso es lo bueno de un misterio sin resolver, que nos permite jugar, especular. Mariano, ¿qué opina de una de las teorías que hay sobre el Destripador? ¿Qué opina que a mí me gusta Sir Conan Doyle de un libro que habla hace muy poco de que Sir Conan Doyle podría ser... El Jack el Destripador, sí, eso se ha dicho. Pues que lo considero una tontería, pero ¿dónde estaba Sherlock Holmes en el momento en que se producen los asesinatos de Whitechapel?
¿Por qué Sherlock nunca investigó los crímenes de Whitechapel? Vosotros diréis, hombre, porque era un personaje literario. Incrédulos. No ganaréis el cielo. ¿Cómo vais a ir a Baker Street si no creéis que que Sherlock era real? Sherlock estaba investigando en el sabueso de los Baskerville, justamente en septiembre de 1888. Pero con anterioridad, bien podría haberlo hecho. Yo tengo anotadas las fechas exactas de dónde está Sherlock en el momento en que... Lo que pasa es que no me las sé de memoria. Es lo que tiene la vejera, que cada vez voy a menos, pero me las sabía. Las aventuras donde Sherlock está, porque están documentadas por parte de los locos como yo y los sherlockianos, sabemos cuándo se produce la aventura en concreto de Sherlock. Y en el caso de septiembre de 1888, con toda seguridad te puedo decir que estaba investigando el tema del sabueso de los Baskerville en Dartmoor. Pero si recordáis la aventura, hay un momento en que Sherlock desaparece. Y él dice que vuelve a Londres y deja a Watson encargado de la investigación. Luego sabemos que Sherlock está oculto en una cueva, porque de esa manera pensaba que pasando inadvertido podría descubrir mejor lo que estaba sucediendo en el páramo. Pero ¿quién nos dice que realmente estuvo todo el rato en aquella cueva y no pudo haber estado en Londres investigando los crímenes? Teniendo en cuenta que hubo un momento en que a Conan Doyle Sherlock se le fue de las manos, es muy probable que si Conan Doyle era el asesino, hasta el propio Sherlock Holmes estuviera investigando los crímenes de su propio creador. Entramos en la metaliteratura y nos volvemos absolutamente locos. Bien, regresando al presente, creo que no tiene mucha base. Por el mero hecho de que Conan Doyle fuera doctor, no creo. No os habéis enterado de nada. Sí. Leí hace, yo creo que más de 10 años, un libro que se llamaba Diario de Jack el Destripador, donde creo que hablaban de un tal James Martin. Fue uno de los... Sí, bueno, los candidatos a ser Jack el Destripador son variados. Patricia Cornwell, por ejemplo, la famosa escritora y forense norteamericana, hablaba recientemente, hace unos años, de un pintor que podría ser, porque había pintado William Shakespeare, un cuadro titulado La habitación de Jack, y ella hacía una investigación que ella consideraba pues muy importante y profusa sobre la posibilidad de que fuera ese pintor. Otros han hablado del que tú dices. Recientemente ha surgido la otra teoría a propósito de ese chal manchado con fragmentos o restos de ADN de otro de los posibles sospechosos que había pertenecido ese chal a Catherine Eddowes. Bueno, a ver, que ese chal pudiera haber sido de Catherine Eddowes no prueba en absoluto que Jack hubiera sido la persona que dicen que fue. En fin, no lo sé. Creo que será un crimen sin esclarecer, y además es que me gustaría que siguiera siéndolo así, porque eso nos permitiría volver a sentarnos aquí otra vez para volver a debatir sobre esto, ¿no? Bueno, pues os voy a decir, y para acabar, algo a propósito de lo de la democratización de estos conocimientos. Y con esto cierro el asunto y no me volveréis a ver el pelo, porque una vez que concluya esta intervención pensaréis que, en efecto, no parecía estar loco, sino que lo estaba. Durante toda la historia, estos conocimientos y otros se han transmitido, como he dicho, de una manera discreta. Pero hubo un momento, en mi opinión, en el que se democratizó el secreto. ¿Y cuándo ocurrió eso? En la Edad Media, y sucedió gracias al Temple. Porque creo que el arte gótico tiene que ver con la Orden del Temple. ¿Y por qué explico esto de esta manera? Veréis. Si antes el secreto se dispensaba de maestro a discípulo en determinadas cuevas, templos, Santa Santorus o gateras, con las catedrales góticas sucede algo inaudito. La catedral gótica no es solamente un lugar de culto, es un lugar donde la comunidad se reunía para celebrar sus asambleas locales, para representar obras de teatro, para celebrar o realizar mercados. En definitiva, era un lugar al que iba todo el mundo. Hasta el más tonto, hasta el más zote, hoy en día, todavía hoy, ahora que las catedrales, y ahora es cuando ya empezaréis a pensar que en efecto estoy bastante peor de lo que parecía,
Ahora que las catedrales son máquinas desactivadas, todavía hoy, como he dicho, hasta el más tonto, lo primero que sufre, y diré sufre, experimenta, llamarlo como queráis, en el momento en que entra en una catedral es pasmo, asombro y alza la vista al cielo, eleva la columna, la endereza, la kundalini, llámalo como te dé la gana, y comienza a recibir todas las influencias, energías, etcétera, que el Temple, en mi opinión, como impulsor del arte gótico, democratizó. Todo el mundo sufría los efectos beneficiosos de la cromoterapia, de la aromaterapia, de los juegos de números y arquitectura que hay allí. Creo que, por eso ahí tengo un libro que antes pues, alguna persona me trajo, Los Templarios y la palabra perdida. Esa palabra perdida, esa fórmula de la creación, se expresó en piedra en las catedrales góticas e influenciaba a todo el mundo en aquella época, es mi opinión. Ningún historiador convencional la suscribiría, de lo cual me siento bastante orgulloso. En la mía. Creo que eso es así. Y en ese contexto histórico se democratizó un secreto. Cuando las catedrales se desactivaron, que ahí están, a lo mejor algún día alguien las activa de nuevo, pues volveremos a sentir, en la medida en que eso sea posible hoy en día, todos los efectos, creo que beneficiosos, que probablemente mucha gente en la Edad Media experimentó. Si os fijáis, hay un periodo, este periodo de comienzos de la aparición del Temple hasta su desaparición en el siglo XIV, es un periodo de bonanza en la Europa medieval. Desaparece el Temple y empieza, pues, se reanudan las guerras, posteriormente en 1348 la peste negra. Es como si la presa que hubieran construido, presa energética que hubiera construido esta gente, se desbordara después y volvió otra vez un periodo de decadencia. Creo que los templos son el alma de los campos y que si se sabe apreciar en su justa medida, muy probablemente esa capacidad de transformación que los dioses nos permitían a través de los alimentos, etcétera, etcétera, de estas comuniones sagradas, se podría volver a sentir si esos centros energéticos, si esas catedrales y esos templos, que como digo son el alma de los campos, volvieran a activarse. Bueno, pues eso es un poco lo que quería deciros. Espero que me juzguéis benévolamente, que a pesar de lo que he dicho tengáis todavía la voluntad expresa de comprar mis libros, porque yo he venido a hablar de mis libros, y que ha sido un verdadero placer y un honor estar con vosotros. Gracias.